buenas tardes. Un gusto saludarlos y agradezco su compañía para este acto que se convierte en un homenaje a Antonio Machado, y siempre es bueno homenajear a Machado, con motivo del libro de Jesús Rubio Jiménez, La herencia de Antonio Machado, que ha publicado la Universidad de Zaragoza. Hoy en el Instituto Cervantes tenemos a dos catedráticos que han hecho en distintos momentos de la Universidad de Zaragoza un punto de referencia imprescindible para sus colegas de la filología hispánica y para todos los estudios de literatura española. El Departamento de Filología y de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza ha sido un modelo y un ejemplo a seguir en la universidad. Leonardo Romero Tobar es uno de nuestros grandes especialistas en el siglo XIX. Su panorama crítico sobre el romanticismo español, sus estudios sobre Larra, sobre el liberalismo, sus estudios sobre Juan Valera, el estudio sobre la presencia de Goya en la literatura nos han servido para conocer una época, y es un maestro de todos nosotros, de la generación de Jesús y de la mía. Y Jesús siguió el camino. Jesús es también un estudioso del siglo XIX. Sus estudios sobre Gustavo Adolfo Bécquer son decisivos, lo mismo que sus estudios sobre el teatro español. Y ahora nos presenta un libro modélico analizando la herencia de Antonio Machado. Y digo que es modélico porque, con todo el rigor documental que él siempre utiliza, pues nos ayuda a comprender el significado que le hemos dado a Antonio Machado en la poesía contemporánea. Desde 1939, fecha de su muerte, hasta 1970. Por fortuna, y creo que es una buena cosa para nuestra poesía, después de 1970 las distintas generaciones han reconocido también la deuda con Antonio Machado. Por eso hemos querido contar con tres poetas que protagonizan la poesía española contemporánea: Ana Rossetti, Raquel Lanceros y Abraham Grajera, para que al final de la conversación entre Leonardo y Jesús pues lean algunos de los poemas significativos que otros poetas, otras voces le han dedicado a Antonio Machado. Jesús analiza muy minuciosamente las distintas lecturas. Se ha hecho famosísima la foto de 1959, a los 20 años de la muerte de Antonio Machado, que reunió en Collur a los poetas de la generación del 50. Este estudio pues sitúa en su preciso lugar esa foto y demuestra cómo la herencia de Machado ha sido mucho más amplia y de distintos matices. Desde la conciencia democrática, que vio el exilio de Machado como una de las heridas más significativas de lo que iba a significar la pérdida de la cultura republicana, hasta incluso todos los esfuerzos que hizo el franquismo por recuperar a Antonio Machado y reconvertirlo en uno de los suyos. Jesús hace mucho hincapié en la lectura interesada
de los distintos poetas sobre la figura de Antonio Machado. Eso es así, pero la creación, por fortuna, porque si no sería estúpida, necesita leer la tradición, apoyarse en la tradición, y para eso pues tiene que interpretarla con sus propios ojos para hacer la actualidad. Los poetas del 27 leyeron a Góngora, no con rigor filológico, si dejamos a un lado el trabajo filológico de Dámaso Alonso, sino con el interés de defender una poesía pura que tenía más que ver con Mallarmé que con Góngora. Los poetas que hemos seguido la estela de Antonio Machado, pues leemos con nuestra propia vocación y con nuestros propios ojos en la herencia del maestro. Lo que ocurre es que el maestro quizás se anticipó a todos nosotros. A mí me parece que buena parte del mito de Antonio Machado, más allá de su biografía, lo ayudó a construir el propio Machado cuando él mismo se convirtió en un personaje literario. Porque una cosa es el yo biográfico y otra cosa es el personaje literario, y Machado fue consciente de eso, ¿no? Cuando escribió su propio retrato, que encabezó después Campos de Castilla, pues ya acababa de sacar la cátedra de francés en Soria, y enseguida, con mucho orgullo, pues escribió ese verso memorable de a mi trabajo acudo, con mi dinero pago. Bueno, pues era un dato biográfico, pero era una manera de decir: yo no voy a ir por la línea de los bohemios que creen que escribir es no integrarse en la sociedad y no tener otro trabajo que el de escribir versos. Y cuando escribió ese verso maravilloso de a distinguirme paro las voces y los ecos, bueno, como son dos estudiosos de Bécquer, pues a la gente no sabe, se le pasa desapercibido, pero es que lo que tenía prestigio en ese momento no eran las voces, sino los ecos. La sugerencia del simbolismo, el eco, el rumor que cruza la poesía de Bécquer, lo convirtió en el gran maestro del simbolismo y de la poesía contemporánea española. Más que decir, era importante sugerir, y de pronto Antonio Machado se identificó con las voces y no con los ecos, y pensó que las voces no eran el coro de los que cantaban a la luna, sino que eran la palabra del que quería dialogar con su propia conciencia. De manera que el propio Antonio Machado fue convirtiendo su figura en conciencia poética y en personaje literario, y abrió el camino a todas las interpretaciones posteriores que Jesús ha analizado de manera ejemplar en este libro, La herencia de Antonio Machado. Para el Instituto Cervantes es un lujo convocar hoy aquí a tres poetas que, como he dicho, protagonizan la poesía española actual, a dos maestros de la filología que nos han ayudado a comprender el desarrollo de la literatura, de la poesía del siglo XIX y del siglo XX, y desde luego es un lujo homenajear a don Antonio Machado, porque en estos momentos en los que vivimos, una persona con la conciencia cívica de Antonio Machado siguen siendo una referencia imprescindible para los que cultivamos el sueño de la democracia. Muchísimas gracias por su compañía. Bueno, pues voy a empezar a hablar yo. Desde luego, lo primero que quiero y debo decir es manifestar mi gratitud a esta institución y a su director, al que hemos oído. Ha frenado su dimensión de gestor de una institución que tiene una proyección más que internacional, una proyección mundial, el Instituto Cervantes. Pero sobre todo, Luis García Montero es un poeta, y no necesito más que recordar las palabras que le hemos oído.
Ha sido un auténtico discurso de poeta leyendo a otro poeta. Mi gratitud, por tanto, por darme un margen mínimo, pero un margen en esta reunión tan grata, y mi gratitud y mi felicitación a Jesús Rubio, que nos ha regalado este libro en el que podemos disfrutar y aprender, pero fundamentalmente disfrutar, porque la creación poética, si no es vivencia íntima, Weltanschauung, pero experimentada cotidianamente, pues se queda en letra muerta. Y la poesía es letra viva. El libro de Jesús Rubio es una muestra más de la actualidad que tiene Antonio Machado. Diré más de los Machado. Acá hemos leído hace 2 o 3 días en un periódico madrileño una nota sobre la obra de teatro del riojano Bernardino Sánchez, una obra de teatro que no hemos leído, yo por lo menos no la he leído, pero se anuncia como de próximo estreno La pluma y la ceniza, que es una obra dedicada a los hermanos Machado, a todos los hermanos Machado. Pues claro, Antonio es la figura inolvidable, pero junto a Antonio está Manuel, está José, bueno, y 2 más. El libro de Jesús Rubio, como ya se ha dicho, lo ha dicho Luis, es soriano y es estudioso y lector apasionado de Bécquer y, por supuesto, de Antonio Machado. Soria pura rezuma en los textos y en las investigaciones de Jesús, que fue, si no recuerdo mal, cuando llegué a Zaragoza, alumno mío cuando ya él era doctor o estaba a punto de ser doctor. En este libro que tenemos ahora encima de la mesa y que hemos leído, todavía hemos tenido la fortuna de leer algunos, claro, Soria es importante, pero Antonio Machado es lo fundamental. El libro, como trabajo, es la muestra de una dedicación laboriosa intensísima, yo creo que de muchos años. En este libro, el libro para mí forma 3 obras que se interpenetran. Una obra es el ensayo de Jesús Rubio, la lectura personal de Jesús Rubio. Otra obra es el catálogo bibliográfico, la relación de estudios, libros, revistas, colecciones, artículos de periódico que ha revisado Jesús Rubio para confeccionar este discurso suyo sobre la recepción de Antonio Machado desde el momento de su muerte hasta el año 1970. Un catálogo bibliográfico que tiene algunos fallos en la ordenación, pero eso es inevitable, como ocurre en todas las bibliografías. Y luego hay un tercer libro, que es una espléndida antología de textos poéticos y de textos de crítica literaria. Una espléndida antología que en cuanto a los poetas va desde Rubén Darío hasta Pere Echenferrer, y más de 30 y tantos textos completos de poetas desde el año 39, dialogando con Antonio Machado, en un ejercicio de lo que los expertos, voy a utilizar un palabra de los profesores, llaman intertextualidad, es decir, que las citas de los textos machadianos aparecen muchas veces insertadas en el decir propio de cada uno de los poetas que aquí aparecen. Estas obras se completan, estas 3 obras se completan con una 4ª obra en la que Jesús Rubio, un campo, una materia en la que Jesús es un gran aficionado y un gran especialista, y yo soy simplemente un observador que pasa por ahí. Toda la documentación que da sobre representación gráfica de Machado, fotografías, dibujos, retratos, cuadros, fotografías que incluso en algún caso hay fotografías transformadas, como la reproducción de las 2 versiones de la fotografía que reúne a los poetas en el acto de Collioure que ha citado Luis en el año 59. En esta gran serie de ofertas gráficas, que muchas de ellas se reproducen en el libro y hacen del libro todavía
un valor añadido, hay un terreno en el que Jesús Rubio es un gran experto. El papel que representó para la divulgación de la pintura moderna, del grabado moderno, de la vinculación entre el arte y la cultura popular, la serie de artistas que se agrupaban en el ente llamado Estampa Popular, y que yo le pido a Jesús que cuando pueda nos diga alguna palabra sobre este grupo. El libro, la característica del libro, el estilo del libro, pese a su intensidad informativa y conceptual, es un libro que está escrito, como hubiera dicho Antonio Machado, y cito a Antonio Machado, con la naturalidad y llaneza de lo verdadero. Naturalidad, llaneza y verdadero. En fin, hay erratas en el libro, eso es inevitable, no las voy a enumerar, pero hay una muy graciosa, que es la que corresponde al nombre del Gran Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. El MoMA, que es un acrónimo, como saben ustedes, Modern Art Museum, y este acrónimo siempre se reproduce con letras mayúsculas, salvo la vocal O. Bueno, pues en el libro a todo aparece en minúsculas. Es una divertida errata que supongo que se corregirá. Bueno, el libro expone, como he apuntado, la evolución de la poesía de Machado, la recepción de la poesía de Machado desde el momento de su muerte en Francia y el entierro en Collioure, y las diversas reuniones que se suscitaron en Collioure, en diversos lugares de Francia, sobre todo en París, y ahí aparece la figura de Marcel Bataillon, sobre el que le pido también a Jesús que nos diga una palabra, y tantos hispanistas franceses que han comentado o que incluso han escrito poesía en francés sobre el poeta español. La hispanística francesa, pero también la hispanística de otras lenguas y de otros lugares. Los poemas, como he dicho antes, en los poemas que comenta Jesús y en los poemas que reproduce, las intertextualidades, perdón por las palabras, son amplísimas. Y la actividad que se desarrolló en París dio lugar también a una famosa exposición de la que hay un catálogo del año 56, del que también le pido a Jesús que nos hable. Y voy a terminar este primer rollo mío trayendo a cuento un recuerdo de algo que yo viví, en este proceso de recepción de la poesía de Machado, que es los famosos paseos con Antonio Machado de Baeza del año 56, que promovieron diversos escritores y poetas militantes del Partido Comunista y otros escritores independientes. Entre aquellos promotores estaba Aurora de Albornoz, con la que yo había trabado relación amistosa en nuestros cursos de doctorado. Ella había venido a España para realizar diversos trabajos literarios y de investigación y acudía a varios cursos de doctorado. Entre otros, asistíamos a los cursos de Aranguren, que Jesús cita alguna vez, luego volveremos, y de Santiago Montero Díaz, el catedrático de Historia Antigua y catedrático de Historia de las Religiones, que era fascinante. Pues bien, Aurora Albornoz, que sufrió la prohibición expresa, la prohibición formal y violenta incluso de aquella reunión de Baeza del año 56, sufrió una trauma, una depresión terrible de la que yo fui testigo y en la que le acompañé. Con este recuerdo, Aurora de Albornoz, termino mi primera intervención. Jesús, he hecho algunas observaciones que te ruego que comentes. Bien, ¿se oye? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a este homenaje machadiano, que es realmente lo importante de esta reunión nuestra. Y una cosa más, por supuesto, mi profundo agradecimiento que personifico en Luis García Montero, pero también no quiero olvidar las dos personas
que han llevado la parte técnica de este acto. A veces nos olvidamos de los que están detrás del telón, aunque aquí no haya telón organizando todas las cosas. Ha sido un gustazo cruzar correos, llamadas telefónicas para ir un poquito situando todo este acto. Bien, dicho esto, Leonardo ha sugerido algunos posibles asuntos que podemos tratar. Me parece que podemos empezar con Marcel Bataillon. Hay consenso bastante general en que, sin duda alguna, una de las obras maestras del hispanismo en el siglo XX es su célebre libro Erasmo y España. Claro, yo creo que ahí es donde empieza la relación de simpatía con Machado, porque Juan de Mairena reseñó Erasmo y España. Y yo creo que Marcel Bataillon, estamos hablando del año 37, eso no lo olvidó jamás. Y desde luego, en Francia, y hay que pensar en la Francia ocupada, Machado se convirtió para muchos de los resistentes franceses en un poeta propio. Y don Marcelo, porque así también se le llamaba, digamos que tomó la bandera de gestionar todo lo relacionado con la tumba de Collioure y con las asociaciones que homenajeaban a Machado en Francia. Y esto tuvo una consecuencia inmediata, que creo que es importante en esta gestión de don Marcelo, y es que él consiguió un poder notarial de los hermanos de Machado que estaban exiliados en Chile, el pintor José y otro hermano, que, digamos, le autorizaban para que todos los asuntos que surgieran en torno a la tumba de Antonio Machado y, naturalmente, la de su madre, la de doña Ana Ruiz también, él, de alguna manera, ejerciera como representante legal de la familia. Hay un intento continuo por parte de determinados sectores de la cultura española del periodo del franquismo en repatriar los restos de don Antonio. Y siempre se encontraron con la firme oposición de Marcel Bataillon, que cada vez que el asunto iba a los tribunales comparecía como representante legal y frenó los intentos de repatriar los restos, que evidentemente chocaban muchísimo con la propia ideología de don Antonio y con las circunstancias históricas que se vivían. Por lo tanto, es bueno recordar siempre a personas como estas. Marcel Bataillon contaba en algún momento cómo él, en los años duros de la ocupación de Francia, por ejemplo, había personas que aprendieron español memorizando poemas de Antonio Machado. Es decir, Machado es un poeta francés, no solo por sus lecturas, pero también porque hay todo un sector del hispanismo francés que lo hizo suyo. Y luego no debiéramos olvidar que hay toda una sucesión de generaciones de estudiosos de nuestra cultura franceses, hijos de la España peregrina que se quedó en Francia. Y todo eso ha contribuido también un poco en este sentido. Otra cuestión que Leonardo me ha planteado, que dijera algunas palabras, es estampa popular. Estampa popular es un movimiento de artistas comprometidos, mayoritariamente militantes, muchos de ellos en el Partido Comunista de España en la clandestinidad, que, siguiendo las directrices, sobre todo de un pintor, José Ortega, y avalados en gran parte por Pablo Picasso, que era nuestro gran pintor internacional, desarrollaron un intento de arte popular aplicando técnicas modernas de creación de grabados que permitían gran versatilidad, una capacidad de reproducción, pues, por ejemplo, técnicas como el linograbado, que entonces eran bastante nuevas. Y él les transmitió a estas gentes los rudimentos de estas técnicas y en distintas ciudades españolas empezaron a trabajar distintos grupos. La tarjeta que tenemos de presentación del acto
tiene uno de los retratos de uno de estos grabadores, Cristóbal Aguilar Barea. Por cierto, fallecido hace 3 semanas. Ha sido una muerte muy inesperada. Él seguía trabajando y bueno, de alguna manera también le rendimos un pequeño homenaje a Cristóbal, que hizo distintas versiones. En el libro está, creo que bien representado, el tipo de labor que hizo Cristóbal Aguilar, y después podríamos seguir años después. Seguramente que nuestro director recordará algún recital, por ejemplo, en Sevilla, año 89, al amparo de un cartel diseñado por Cristóbal Aguilar, con otro Machado, no este, pero hay más. Quiero decir, porque claro, yo me paro en el año 70, pero don Antonio sigue fluyendo un poco en este sentido. Entonces, en distintas ciudades, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao. Después se sumaron también algunos artistas catalanes. Se empezó a desarrollar todo un gran movimiento, que es lo que conforma lo que hoy llamamos estampa popular, que buscaban llegar al pueblo, educar con arte, y es muy curioso que ellos trabajaron constantemente, no solo con imágenes, con textos poéticos. Muchas de las publicaciones que hicieron son publicaciones donde se juntan grabados y textos poéticos. De hecho, uno de los capítulos quizás más extensos del libro es la revisión de una famosa antología, la antología que hizo Ruedo Ibérico en homenaje a Machado, y ahí podemos tener una muestra de muchos de estos pintores. Entonces, puede sorprender encontrar nombres que hoy los identificamos con otras cosas, como pueda ser pues, Arroyo. Empezaron ahí, empezaron en este tipo de actividad. Los ancestros de Equipo Crónica, por ejemplo, en Valencia, tienen que ver también con este mismo movimiento. Y lo que ellos intentaban siempre era presentar sus obras en centros cívicos, en lugares donde la cultura popular se expandía. Hicieron una labor extraordinaria, no solo difundiendo la obra de Machado, difundiendo también la obra de poetas como Miguel Hernández, o poetas nuevos, tipo José Hierro, pongo por caso. Hay artistas ahí como Zamorano, por cierto, cuñado de Hierro. Es decir, hay una interrelación constante entre toda esta serie de artistas y también la poesía, y Machado es siempre uno de los dioses tutelares de todas aquellas acciones, ¿no? Y aún había un tercer asunto que me parece que me has planteado, pero bueno, podemos seguir y saldrán más cosas. Tampoco quisiera yo extenderme demasiado en mis intervenciones. Sí, quería preguntarte que por qué termina el libro en 1970. Bueno, mi intención era ir hasta el año 75 por razones obvias, pero cuando llegamos al año 70 es tal el volumen de información, la cantidad de revistas monográficas que se dedican a Machado en ese momento, y sobre todo la irrupción de un fenómeno nuevo que merecería una monografía aparte, que es la aparición de los cantautores, que a pesar de que yo he escrito un libro que tengo serias dudas sobre que sea legible, porque está todo muy comprimido, quizás es demasiado esquemático, dije, uy, pues si continúo estos 5 años haciendo este estudio, pues entonces va a resultar esto la historia interminable. Y entonces ahí decidí plantarme en el año 70. Pero sin lugar a dudas, la aparición de cantautores como Serrat, por ejemplo, como Paco Ibáñez y algunos otros, supuso el salto de la poesía del libro a la música y de la música a la sociedad en un sentido muchísimo más amplio. Y yo tengo la impresión que realmente, por ejemplo, muchos de los poemas de Machado los recordamos ya las personas de cierta edad, asociados inevitablemente a toda esta labor. Pasa algo parecido con el caso de Miguel Hernández, que es otro de los
de los poetas que dieron un salto cualitativo en cuanto a difusión, me refiero. Entonces, por eso decidí plantarme en el año 70. Sí, valdría la pena que alguien se anime a continuar organizando y ordenando un poco estas lecturas sucesivas. Bueno, la búsqueda periodística, claro, es una de las fuentes fundamentales que has perseguido. Y ahí habría que añadir pues, algunas otras pistas periodísticas para el que te vaya a suceder. Pero me voy a centrar solo en la cronología que tú tratas, años 1939-1970. Si mi memoria no me falla, José Antonio Novais, el que fue corresponsal en Le Monde, corresponsal español en Le Monde, si no recuerdo mal, dio alguna nota en el periódico parisino sobre actos machadianos celebrados en España. Pero esto es un puro recuerdo que no tengo totalmente seguro. Sí voy a referirme a algunas lecturas de Antonio Machado que tendrán que ser enriquecidas tú si continúas, si perseveras, o quien te suceda, centradas en estos años. En primer lugar, la figura de Manuel Machado, de su hermano Manuel, es tratada muy brevemente. Y claro, Manuel Machado, como todos sabemos, vivió la guerra civil en Burgos. Cuento la anécdota porque Manuel Machado, que era quien se había declarado republicano muchas veces durante los años de la República e incluso antes, como Manuel Machado se adscribe al movimiento con mayúscula. Pues sencillamente su mujer, Eulalia Cáceres, que por cierto hace 2 años, desde su reunión eclesiástica de Barcelona del Cotolengo, legó los últimos papeles que tenía en ese fondo a la institución Fernán González de Burgos. Luego vuelvo sobre esta institución. Pues bien, el matrimonio iban todos los años, el día 16 de julio, a visitar a la hermana de Eulalia, que era monja de las Huelgas. Y el año 36 fueron a Burgos, se entretuvieron el día 17 y el día 18, cuando iban a volver, no pudieron salir de Burgos y se tuvieron que quedar en Burgos. La policía, los falangistas y la policía activa detuvieron a Antonio Machado y lo llevaron a la cárcel. Eulalia se puso en movimiento y puso en movimiento a las monjas de las Huelgas, y las monjas pusieron en movimiento al clero y al arzobispo de Burgos, que sacaron a Manuel Machado de la cárcel. Y Manuel Machado entonces tuvo un gesto de adaptación a las nuevas circunstancias. Tenía que vivir, no tenían medios económicos, y empezó a escribir en los periódicos locales, que luego en las ediciones póstumas de Manuel Machado se han recogido textos. Pero cuando muere Antonio, el viaje de Manuel fue un viaje autorizado, estamos en febrero del 36, fue toda una operación política para que pudiera salir de la España franquista y entrar en Francia y llegar hasta Collioure. Y los periódicos locales de Burgos dieron noticias sobre este viaje. Entonces, la prensa local de Burgos de esos meses inmediatos a la muerte merece la pena que sea revisada, porque seguro, yo alguna vez he buscado como entretenimiento y me he encontrado noticias curiosas. Esa es una pista. Otra pista. Yo tuve la fortuna de coincidir cuando empecé a ser profesor de literatura el año 65 en el Instituto de Aranjuez, recién inaugurado. Yo era lo que entonces se llamaba adjunto, y mi catedrático era un poeta canario, un extraordinario poeta de origen canario, que prácticamente está olvidado, como esas injusticias que cometen los profesores, los críticos y también los poetas, prácticamente olvidado en la actualidad. Era Fernando González, natural de Telde, y poeta que había empezado en los años 20 en una línea experimental
y que el año 49 publicó un libro que es de lo más profundo existencialista y social. Un libro que se titula nada menos que Ofrendas a la nada. Pues bien, el año 65, los 2 años que yo estuve en Aranjuez coincidiendo con Fernando González, que por cierto había sido compañero de Antonio Machado en el Instituto Cervantes de Madrid. El Instituto Cervantes de Madrid no es el actual Instituto Cervantes, fue una creación de la República, el Extra Radio era un instituto para los hijos de la clase obrera, y allí coincidieron Antonio Machado, catedrático de francés al fin en Madrid, y Fernando González. Y Fernando González me contaba muchas veces lo que había sido esa etapa de convivencia, como la que yo tuve con Fernando González. Pues bien, Fernando González, en su último libro, Ofrendas a la nada, que dedica a mi mujer Rosario Fuertes, en el amor, en el dolor, en la esperanza, desde mi melancolía. Esta es la dedicatoria. Y debajo de esta dedicatoria viene la cita en esergo. ¿De quién? De Antonio Machado. Conmigo irás mientras proyecte sombra mi cuerpo y quede a mi sandalia arena. Si no recuerdo mal, no he tenido oportunidad de verificarlo, en la primera edición de los Proverbios y Cantares, que luego posteriormente aparecen dedicados a Ortega y Gasset, en la primera edición los Proverbios y Cantares creo que aparecen dedicados a Fernando González, en cuyo libro que acabo de citar hay varias secciones que son totalmente machadianas, especialmente la sección última que se titula Cuenca del Duero. No voy a leer a Fernando González, invito a que lo lean. Hay una edición bastante completa de sus obras realizada en Canarias. Y luego, después de hablar de Fernando González, quiero referirme a Pedro Laín, que citas varias veces en el libro y que lo citas entre el grupo de los franquistas reconvertidos. Luego vuelvo sobre este aspecto. Pero ahora me detengo en un libro clave de Pedro Laín del año 57, en el que Antonio Machado ocupa el análisis, bueno, está citado muchos, pero ocupa el análisis de Antonio Machado y su obra casi 30 páginas. El libro se titula La espera y la esperanza. No es un libro esencialista, es un libro social, temporalista, es un libro de pensamiento, pero accesible para un público medianamente culto. Bien, Antonio Machado es un asunto central de este libro, y el capítulo que Laín dedica a este libro se titula Tiempo, recuerdo y esperanza en Antonio Machado. Sobre estos añadidos, ¿tienes algo que decir? Bien, sí. ¿Se oye ahora? Sí. El caso de Manuel Machado, claro, es el ejemplo perfecto de lo que se dirimió en la Guerra Civil Española. Familias partidas, familias destrozadas. Ya hemos dicho antes que parte de los hermanos salen exiliados a Chile, otros quedaron aquí, Manuel, otro hermano, y simplemente recordar, por ejemplo, lo complicado que fue editar a Antonio Machado a continuación. Y acabó en los tribunales el pleito. Entonces, cuando en México Bergamín hace en la editorial Séneca una edición de las obras de Antonio Machado, inmediatamente los hermanos que están en España ponen un pleito que acabaron ganando, y entonces la edición, digamos, legal de Machado es la edición de Espasa Calpe, que se controla desde la parte familiar que está en España. Yo creo que esto ya nos da un síntoma de lo complejo que fue realmente gestionar, digamos, todo aquello en aquel momento, ¿no? Efectivamente, Manuel, cuando le llegan las noticias de la muerte de su madre y de su hermano en Collioure, en febrero del 39, hace lo imposible y se presenta ahí. Pero, al menos en un primer momento, difícilmente
en la nueva situación que has planteado perfectamente, se habrán dado cuenta que quien tenía que haber escrito el libro es Leonardo y no un aprendiz como yo, porque el que maneja mucha más información con su memoria siempre prodigiosa es Leonardo. Pero bueno, dicho esto, claro, después, siempre que pudo, naturalmente fue haciendo mención, y es esa cosa delicada, esa situación tan delicada que se plantea en una familia rota, que me parece que es una imagen perfecta, por su significación, de cómo había quedado realmente el país. No olvidemos que, por ejemplo, en Chile los hermanos estaban sobreviviendo, José, en parte, gracias a los retratos que hacía de su hermano Antonio y que alguna institución le compraba, y ayudados por los cuáqueros norteamericanos que les iban ayudando también económicamente. Es decir, la situación es verdaderamente dramática. Habrá que rastrear, naturalmente, habrá que rastrear más la prensa local, porque sin duda alguna pues, se pueden reconstruir muchos detalles que obviamente aquí han pasado desapercibidos. Bueno, yo realmente lo que intenté fue seleccionar algunos episodios clave representativos, pero hay muchos otros, sin duda alguna. Y desde luego es tremendo comprobar cómo efectivamente, pasando a otro aspecto, comprobar cómo poetas muy significativos, muy interesantes, van quedando orillados por el paso del tiempo, y tenemos una obligación, los que nos dedicamos un poco a mantener viva la memoria, y es efectivamente reeditarlos, hacerlos accesibles, acercarlos a los lectores. Por lo tanto, ya me has puesto deberes, Leonardo. Tengo que buscar a este poeta canario y naturalmente, leerlo, y más con el tipo de títulos tan sugestivos que has dado. Bueno, el caso de Pedro Laín Entralgo, debo confesar directamente mi ignorancia. Es decir, así como en el caso de Dionisio Ridruejo, pues me he preocupado de hacer un seguimiento bastante detallado de cómo fue evolucionando su posición respecto a la obra de Machado, porque no olvidemos que en la inmediata posguerra la primera edición y el primer gran artículo desde el lado neta y nítidamente franquista es El poeta rescatado, de una dureza tremenda. Y Dionisio pues estaba entregado completamente a su causa. Después tuvo su propio proceso. Entonces, este sí que lo he seguido. En el caso de Laín, sinceramente, no lo he seguido. Es decir, entonces tengo quizás la imagen que se me acaba en el 49, más o menos, con el gran número homenaje de Cuadernos Hispanoamericanos, que yo ahí lo sigo viendo en estas coordenadas que yo llamo esencialistas, este tipo de lecturas. Probablemente, y tengo que mirar el libro que indicas, ese ensayo, bueno, a ver, Pedro Laín Entralgo, para decirlo con cierta crueldad, pero de la que soy consciente, ha muerto en olor de santidad, en plena democracia. Pero tampoco debiéramos olvidar el papel que tuvo en el primer franquismo, organizando el nuevo Estado, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que, para ser justos, no debamos ver todo su proceso. Es decir, y en este sentido, pues, es una de las infinitas lagunas que hay en este estudio. Bueno, pues a propósito de Laín, que es mi última intervención, voy a pasar a la tesis central del libro, que es la contraposición entre la recepción machadiana por parte de la España del exilio y la España prisionera del interior, y la recepción realizada por los escritores, poetas y sobre todo publicitarios franquistas. En esta tesis, claro, el fondo político es evidente, pero como escritor eres duro en la calificación de todas las actividades del mundo franquista, y sin embargo, con las actividades de la España peregrina o la España del interior,
Pues no, y ahí está pues, otro grupo político que es el Partido Comunista Español, que ya hemos citado. Otro grupo político importantísimo e influyente en aquellos tiempos, singularmente. Entonces, la tesis es muy clara. La gran recepción, la recepción auténtica, la recepción ética, sincera y profunda, es la de los escritores y el mundo antifranquista y los del mundo de la España del movimiento, pues es un poco despreciable. Hablas de poetas áulicos, por ejemplo, incluyes en esta lista no solo a Laín Entralgo, que yo no lo veo tan vinculado a la organización del régimen, como has dicho. Por ejemplo, sitúas en la España de los escritores áulicos a Paulino Garragorri, el discípulo absoluto y directo de Ortega y Gasset, a José Antonio Muñoz Rojas, que son patrono y escritor y que son muy representativos de la tradición liberal, que es otra tradición cultural y política española a la que don Antonio Machado se sentía tan vinculado desde su educación en la Institución Libre de Enseñanza, a la que dedicas páginas inteligentes y amplias en el libro. En fin, Dionisio Ridruejo, y termino con esta referencia, Dionisio Ridruejo queda mal parado. Voy a hacer una última referencia. En la nota que dedicas al homenaje que dedicó a Antonio Machado la revista Litoral, bueno, que son unas páginas, tienes una nota a pie de página en que Dionisio Ridruejo, y estamos ya en el año 59, Dionisio Ridruejo estaba ya hacía mucho tiempo en ruptura total con el régimen, y no solo en ruptura total con el régimen, tú mismo lo recuerdas en la nota a pie de página, estaba confinado en Ronda, donde se celebra ese homenaje. Dionisio Ridruejo yo creo que está tratado con mucha crudeza, porque si bien tuvo un papel muy comprometido en los primerísimos años del franquismo, luego su actitud fue muy ilustrativa de lo que fue la historia de la vida pública española y de la vida literaria española posterior al año 39, y no digo más. Bien, el tema es delicado y complejo, ¿no? Y precisamente una de las bases del libro es volver a lo que yo llamo lo circunstancial, al estar a la altura de las circunstancias y a valorar el paso del tiempo y las evoluciones personales. Entonces, es evidente que con Dionisio Ridruejo, el del poeta rescatado, no es que yo sea cruel, que me parece que no hay demasiado juicio de valor en el libro, o lo he intentado que no lo haya. Describo el contenido de sus ensayos primeros y lo mucho que le costó realmente ir desprendiéndose de una serie de cosas. A ver, no deja de ser tremendo que sea confinado en Ronda, el lugar natal de el gran maestro institucionista don Francisco Giner de los Ríos. Casi parece profético. Paralela a la recuperación de Antonio Machado va la recuperación de la tradición liberal, en efecto, de la Institución Libre de Enseñanza. Y no deja de ser curioso también que Ronda sea el gran pintor actual de Ronda, hasta su fallecimiento, ha sido Cristóbal Aguilar. Pintor estupendo por descubrir, pero bueno, intentaremos darle visibilidad en el futuro. Bien, entonces es posible que haya sido duro con el tipo de lecturas que se hicieron en España en aquellos años. Pero siempre lo he hecho sintetizando trabajos muy atento a la fecha de publicación de los trabajos. Entonces, por ejemplo, ese número homenaje de Cuadernos Hispanoamericanos es inequívocamente, está muy claro el horizonte en el que se inscriben las reflexiones de los personajes que hemos mencionado y quien está alentando un tipo de lecturas, incluido Laín, pero por supuesto también otros como Aranguren, como mi eternamente admirado José María Valverde, una de las personas más buenas y más profundamente machadianas que yo he leído, y sin embargo en aquellos años pues José María Valverde estaba todavía, como decimos ahora, con la cabeza comida, con otro tipo de ideas.
Entonces, mi intención ha sido ir jalonando procesos personales, pero también históricos. De tal manera que creo que hay una década fundamental y es uno de los elementos fundamentales de la herencia de Antonio Machado, que es la década de los 60. Y es la década en que Machado se convierte en el hombre de encuentro. Y en ese encontrarse, a partir sobre todo del 59, ya la propia convocatoria y todos los actos de Collioure es una llamada al diálogo. Claro, por algo una revista histórica, que los que tenemos cierta edad hemos leído, es Cuadernos para el Diálogo, es de inspiración profundamente machadiana. Y en la obra de Machado se ve eso. Y ahí van confluyendo. Y a partir del 59 y en los años 60, se van uniendo sensibilidades, ¿no? No sé si he logrado presentarlo o no, pero yo creo que ese es el gran aspecto. Y si avanzáramos un poquito más en el tiempo, es obvio que en los años 70 son una prolongación de este espíritu. Es decir, creo que es interesante e importante diferenciar, yo al menos he tratado de hacerlo, distintos momentos. Y probablemente ahí se pueda entender un poquito mejor la situación. Claro, el diálogo machadiano, en todas las direcciones, con toda la enorme importancia. Y entonces ahí nos podemos encontrar casos curiosos, lo tomo al azar. Caballero Bonal, un mismo poema, que lo hace para el homenaje del 59. Luego uno sigue las 4 o 5 versiones de etapas sucesivas de su poesía y el tono donde predominaba cierto testimonio social, para entendernos, en la última versión resulta que sobre lo que está reflexionando es sobre los apócrifos, sobre el diálogo, sobre la dificultad de representar. Es decir, yo creo que lo importante de la herencia de don Antonio es esa invitación a que nunca la verdad está encontrada, a que toda verdad es relativa, a que nadie tiene toda la razón, a la necesidad de dialogar, de convivir, de pensar en el futuro más que en el pasado. Y en ese sentido creo que tuvo la suerte que a medida que avanzamos en el tiempo, pues van convergiendo voces no solo del interior y del exterior, sino de otras culturas, y ahí estamos. Ahí me parece que estamos, y ahí está la gran vigencia, creo, de la obra de Machado, ¿no? Que hay cierta dureza en valorar aspectos, sobre todo de primera hora, de los 40 especialmente, sí. Es decir, pero las cosas hay que decirlas, sobre todo describirlas, es decir, más que otro tipo. Y luego también rescatar acontecimientos, sucesos que se nos borran de la memoria. Por ejemplo, una de las sorpresas mayores cuando yo he escrito este libro ha sido encontrar la exposición del 55 que le hacen en París los artistas españoles, con el famoso cartel de Pablo Picasso, que después hemos memorizado todos y visualizamos unos retratos célebres, pero nadie comenta de dónde venía este retrato. Pero es que uno mira el catálogo de esa exposición y hay como 70 artistas, está toda la Escuela Española de París, desde Picasso a Miró, más todo el grupo de los vanguardistas, gran cantidad de los exiliados, también se incorporan nombres, de artistas de Hispanoamérica, esto es importante, por ejemplo, Antonio Berni. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos lo que hay detrás de este tipo de artistas, ¿no? Es decir, la memoria la vamos perdiendo. Y entonces, bueno, para acabar, yo creo que lo que yo he intentado es contribuir un poco a la pervivencia de la memoria, en torno a la figura de Machado y en torno también a estas otras personalidades que van apareciendo, que se alimentan de su obra, que nos la ofrecen interpretada, con sus más, con sus menos, con sus circunstancias y como una invitación a lo que creo que es lo fundamental en la vida. Es decir, lo importante en la vida no son los grandes principios, las grandes teorías, es el estar a la altura de las circunstancias allí donde la vida nos ponga. Y este es el espíritu un poco que yo he planteado en el libro. Como han visto ustedes, 2 profesores, 2 colegas, 2 amigos que han hablado con toda cordialidad y con toda sinceridad
sobre el libro que nos reúne y que desde luego hace meditar no ya sobre Antonio Machado, sino sobre la historia de España y sobre la complejidad del ser humano, ¿no? Sobre la complejidad del ser humano en todos sus aspectos. Dionisio Ridruejo muy pronto empezó su disidencia con el régimen, pero empezó su disidencia con el régimen, Leonardo, porque él era nazi del nacionalsocialismo y Franco traicionó a Hitler para pactar con los ingleses y eso le sentó fatal y ahí empezó a discutir con Franco y en esa deriva después pues resulta que en sus discusiones con Franco se acercó a los liberales y hasta el Partido Comunista y acabó en la cárcel, no ya confinado, sino acabó con sus huesos en la cárcel como una referencia de los demócratas españoles en los años 70. O sea que la complejidad humana es muy complicada, ¿no? O don Pedro Laín Entralgo, qué maravilla de libro, La espera y la esperanza. Don Pedro se hizo cargo de Cuadernos Hispanoamericanos y del homenaje a Machado, pero porque el régimen quería contestar a los republicanos españoles que habían abierto con sus amigos mexicanos la revista Cuadernos Americanos. Claro. Y como respuesta del régimen, pues pusieron en marcha esa otra revista, Cuadernos Hispanoamericanos, y don Pedro Laín Entralgo, después de algunos ensayos maravillosos, pues acabó escribiendo su descargo de conciencia para reafirmar el liberalismo, pero hay que recordar que lo publicó en 1976, cuando Franco llevaba un año muerto en el Valle de los Caídos, lugar del que parece que no podemos sacarlo. La complejidad de la historia y de la evolución del ser humano es muy grande, ¿no? Y está muy bien juzgar con ganas de comprender, pero también con ganas de hacer un ejercicio de memoria. Es verdad que Jesús tiene una pluma un poco dura a veces. A mí también me ha afectado un poco cuando se mete con la Escuela de Barcelona más de lo necesario, pero es que claro, ahí son mis maestros los que están en juego. Vamos a pasar a la segunda parte del acto, la lectura que Ana Rossetti, Abraham Grajera y Raquel Lanceros van a hacer de algunos poemas analizados en este libro y que forman parte de la memoria de la poesía española contemporánea de homenaje a don Antonio Machado. Pero antes déjeme que diga una última palabra, porque una de las emociones que hemos tenido hoy en el Instituto Cervantes es tener entre nosotros a don Rubén Benítez, que es una referencia fundamental en los estudios de filología y uno de los grandes estudiosos de Rubén Darío. Le da a usted un saludo muy cordial, no el director del Instituto Cervantes, sino el joven estudiante de filología que hace muchos años en la editorial Gredos leyó su ensayo Bécquer tradicionalista. De manera que es un honor para esta casa que haya venido usted a acompañar a Jesús Rubio en camaradería beckeriana al acto de esta tarde y a Leonardo Romero Tobar. Y, por favor, Ana, Abraham, Raquel, termináis vosotros este acto. Buenas tardes. Voy a leer un poema de Ángela Figuera que pertenece a un libro suyo que se llama Soria Pura, y el libro en sí es un libro muy machadiano y es un libro de homenaje a Antonio, a don Antonio, pero este se llama Antonio Machado, este es el que le dedica ya expresamente. Antonio Machado. Me fui con tu libro allí y luego no hacía falta. Todos tus versos, Antonio, el Duero me los cantaba. Siempre los canta. Yo estaba quieta contemplando el río, el Duero, turbio, raudo por las pasadas lluvias, donde bogaban juncos desgajados. Miraba bajo un cielo desteñido el dulce cabeceo de los álamos. Gracias.
buenas noches. Voy a leer un poema de José Ángel Valente, una elegía y al mismo tiempo creo que todavía nos interpela a nosotros hoy. Si supieras, lleva una cita de Antonio Machado: creo en la libertad y en la esperanza. Si supieras cómo ha quedado tu palabra profunda y grave, prolongándose, resonando, cómo se extiende contra la noche, contra el vacío o la mentira, su luz mayor sobre nosotros. Como una espada la dejaste. ¿Quién pudiera empuñarla ahora fulgurante como una espada en los desiertos campos tuyos? Si supieras cómo acudimos a tu verdad, cómo a tu duda nos acercamos para hallarnos, para saber si entre los ecos hay una voz y hablar con ella, hablar por ella, levantarla en el ancho solar desnudo, sobre su dura entraña viva como una torre de esperanza, como una torre llena de tiempo, queda tu verso. Tú te has ido por el camino irrevocable que te iba haciendo tu mirada. Dinos si en ella nos tuviste, si en tus sueños nos reconoces, si en el descenso de los ríos que combaten por el mañana nuestra verdad te continúa. Te somos fieles en la lucha. Buenas tardes. Es un honor para mí compartirles un poema de Ángel González, que, como ustedes saben, es uno de los jóvenes poetas que en 1959 se atrevieron a cruzar la frontera con Francia y acudir al cementerio de Antonio Machado, 20 años después de su muerte, ya 60 años atrás. Se titula precisamente el poema Camposanto, en Collioure. Aquí paz y después gloria. Aquí, a orillas de Francia, en donde Cataluña no muere todavía y prolonga en carteles de toros a Seret y de flamenco show, esa curiosa España de las ganaderías, de reses bravas y de juergas sórdidas, reposa un español bajo una losa, paz y después gloria, dramático destino, triste suerte morir aquí, paz y después perdido, abandonado y liberado a un tiempo ya sin tiempo de una patria sombría e inclemente. Sí, después gloria. Al final del verano, por las proximidades, pasan trenes nocturnos subrepticios, rebosantes de humana mercancía, manos de obra barata, ejército vencido por el hambre, paz. Otra vez desbandada de españoles, cruzando la frontera, derrotados, sin gloria. Se paga con la muerte o con la vida, pero siempre se paga una derrota. ¿Qué precio es el peor? Me lo pregunto y no sé qué pensar. Ante esta tumba, ante esta paz, Casino de Canet, Spanish Gypsy Dancers, rumor de trenes, hojas, ante la gloria esta de reseco laurel que yace aquí, abatida bajo el ciprés erguido, igual que una bandera al pie de un mástil. Quisiera, a veces, que borrase el tiempo los nombres y los hechos de esta historia, como borrará un día mis palabras, que la repiten siempre, tercas, roncas.